ese era su motivo de consulta por consultorio. Como antecedentes patológicos personales, tenemos que pues, de profesión era albañil, era tabaquista actual todavía, más o menos tenía 40 paquetes años de riesgo, tenía alto riesgo, ¿verdad? Y te conoció hipertensión arterial controlada con el alaprid. Y refiere tos crónica seca ya de varios tiempos, solamente es poco, ¿verdad? Solo que nunca, ¿sabes? Esos pacientes que nunca se hizo ningún estudio y vienen nomás por consultorio. Bueno, el paciente tenía tos crónica de varios años, sin esputo, ¿verdad? Antecedentes patológicos familiares no tenía tanto, sin relevancia. Al examen físico, el paciente estaba estable porque vino por consultorio. PA de 120-80, frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria de 12, temperatura axilar 36, tenía ginecomastia bilateral, roncos bilateral, sibilancia en el tórax izquierdo y se constató hipoplatismo digital, ¿verdad? El dedo en tambor, ¿verdad? Y no tenía signo de falla de bomba, que es una insuficiencia cardíaca, no tenía falla de insuficiencia, bueno, clínica de insuficiencia cardíaca. Se le pidió analítica normal de rutina, donde se ve que tiene una hemoglobina de 10, una anemia, leve por lo menos, hematocito de 40, glóbulos blancos de 9900, PSG de 20, hepatograma normal, esputo de coloración, porque se le quitó esputo entonces también, no tenía alteración, no tenía gérmenes, no Ginepper negativo, y se le realiza una radiografía de tórax donde se observa opacidad alveolar de aspecto consolidativo sin signo de la silueta cardíaca y se ve en el que se ve en el lóbulo inferior izquierdo, tiene signo de la silueta cardíaca, ¿verdad? Y examen citológico que es el esputo para ver si hay células malignas, también no se vio nada. Esta es la radiografía, sería esta la opacidad, pero tipo no parece tumor, ¿verdad? Así, tipo, no parece tanto tumor, pero como una sospecha se les solicitó una tomografía de tórax, ¿verdad? Y ahí se ve en el lóbulo inferior izquierdo se ve una consolidación del vidrio merizado y también la parte sólida, ¿verdad? Tiene una telectasia también, como estira todo el pulmón hacia el lado izquierdo también. En este paciente yo no tuve más estudio, pero lo que se le hizo, se vio ese, y todo el mundo mirando eso ya va a saber que es una masa, un tumor. Lo que se le hizo fue una fibrobroncoscopía, donde se le quitó material de ganglio linfático, se envió a muestra y se vio que era maligno, ¿verdad? Y depende de eso, y después se le hizo la lobectomía, que es el tratamiento quirúrgico de elección, porque solo estaba afectado el lóbulo inferior izquierdo, que es el tratamiento quirúrgico, así tipo de curativo del cáncer del pulmón, y se vio que era un adenocarcinoma. Si ustedes se recuerdan que voy a hablarles más adelante, el adenocarcinoma es más frecuente supuestamente en mujeres que nunca fuman. Pero este es un paciente tabaquista de largo tiempo, igual era adenocarcinoma, así que no es que sí o sí va a ser adenocarcinoma, porque no va a ser adenocarcinoma porque no es mujer que nunca fumó. Así que puede ser los tipos histológicos, ¿verdad? Pero más o menos así el abordaje de un cáncer de pulmón, más o menos vas a ver una masa y tener que estudiar esa masa, tener que hacer una fibrobronco o toracoscopía o de lo que sea, tomar una biopsia y enviar. No, el esputo es 60-70% nomás. Si es que es positivo, tiene 100% de especificidad, pero la sensibilidad es 60-70%. No todo el mundo va a tener esputo positivo. Recuérdense eso. No todo el mundo también va a alterar las marcadores tumorales, también como se dice. Por eso depende de cada paciente. Por eso sí o sí, para confirmar el diagnóstico hay que hacer sí o sí una biopsia de la masa o por lo menos los ganglios regionales. Entonces, el tema de hoy se va a tratar de la neoplasia pulmonar, ¿verdad? Como definición, la OMS clasifica, define el cáncer de pulmón, todo aquel tumor que se origina del epitelio respiratorio, que puede ser de los bronquios, bronquiolos o alveolos. Esa sería la definición. En modo de introducción, se dice que antes de los años 1900 no se veía tanto cáncer pulmonar. ¿Por qué? Porque el primer factor de riesgo es el tabaquismo, como sabemos,
Y por eso se le llama la enfermedad del hombre moderno, ¿verdad? Y que explotó esa patología en el siglo XX, porque ahí comenzaron a fumar la gente, ¿verdad? Y cuando se diagnostica, o cuando uno llega al diagnóstico, la mayoría ya está en más avanzado, ya tiene un mal pronóstico por eso, ¿verdad? Porque ya tiene metástasis y ya es avanzado. Y es una de las neoplasias más comunes y se puede evitar si es que podemos evitar el tabaquismo, ¿verdad? Que es uno de los factores. Y su causa principal, el tabaco. La epidemiología dice que el cáncer del pulmón es el principal, la neoplasia que causa muerte. Sería primero los hombres y segundo las mujeres. La mujer es el que más mata del cáncer del pulmón. Pero ese es de la mortalidad. Si es frecuencia del cáncer de próstata, el más frecuente en el hombre, ¿verdad? Pues estamos hablando de mortalidad y el que más mata es el cáncer del pulmón, entonces. La neoplasia es rara antes de los 40 años de edad y las tasas aumentan con la edad. Cuando más edad tenés, más tenés probabilidad de desarrollar cánceres pulmonares, entonces, ¿verdad? Y aproximadamente el 90% de las lesiones sospechosas que son malignas, que le voy a decirle más adelante cuáles son los signos de malignidad, si ve que ya es maligno, probablemente sea un cáncer maligno, lo sé, que por la tomografía ya no te da una buena imagen, ¿verdad? Y las tasas de incidencia se dice que más ha aumentado la mortalidad en razas negras. Algunos dicen caucásico y asiático también. ¿Por qué? Yo no sé por qué pasa eso. Já fez chamar isso aí na prova, tá de boa. Se for aí na prova, pode pôr. É isso aí, professor, a gente precisa saber. Solo eso, después lea, mentira. El factor de riesgo, como le dije, el primero es el tabaquismo, ¿verdad? Se ve que aumenta a 10 veces el riesgo de presentar cáncer de pulmón y por cada 15 cigarrillos que se fuman se dice que hace una mutación genética. El riesgo disminuye a las personas que abandonan su hábito. Los pacientes que, por ejemplo, ya dejaron el tabaquismo hace 15 años, tienen una disminución de desarrollar cáncer del pulmón de 80 a 90%. Imagínense, es muchísimo. Fumaste pero dejaste hace 15 años, tenés probabilidad de no desarrollar cáncer. Pero no es como las personas que nunca fumaron, ¿verdad? Pero hay que siempre decirle al paciente para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque también mejoran la sobrevida, calidad de vida y en el tratamiento, porque el tabaquismo en los pacientes que siguen fumando la neoplasia altera los quimioterápicos y no da un efecto tan bueno, ¿verdad? Por eso siempre hay que inducirle al paciente para dejar el tabaquismo. En el post creo que dimos las 5A, ¿verdad? Que es las preguntas que se le hacen a los pacientes. Y el acompañamiento, recuérdense que para darle los fármacos para dejar el tabaquismo, tiene que estar sí o sí un programa porque son todos antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? Suele causar causan pensamientos suicidas, ¿verdad? Por eso hay que tener un acompañamiento con el programa para darle un medicamento al tabaquismo. Y otro que está muy asociado es la exposición ocupacional. Primero que sería la asbestosis, que se ven esas pacientes los que trabajan en los albaniles. ¿Cómo lo le dicen ustedes en portugués? Pedreros. Porque el cemento, en las telas, eso suele estar los componentes también que suele causar daño. El arsénico, los pacientes que trabajan con la agricultura, las pesticidas, ¿verdad? El níquel, la gente que trabaja con metal, por ejemplo, eso que ellos tienen la protección, pero ellos no protegen las vías aéreas, por ejemplo, ¿verdad? También puede desarrollar cáncer del pulmón. Sulfuro de hidrocloroetilo, ¿verdad? Lo que antes se usaba como gas mostaza, creo. Lo que se usaba en la Primera Guerra Mundial como agente, pero ahora ya está prohibido y no se usa. Y los otros hidrocarburos aromáticos, ¿verdad? Entonces, los factores de riesgo también pueden ser por exposición ambiental y las neumopatías previas. De la exposición ambiental, los pacientes que tienen exposición a radiación ionizantes. Se vio que los pacientes que, por ejemplo, las bombas atómicas cayeron, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, tuvieron muchísima prevalencia de desarrollar esos cánceres, ¿verdad? Y la exposición prolongada al radón. Esta es la segunda causa de factor de riesgo que causa el cáncer de pulmón. Es muy importante
¿Qué es radón? Ahí está. Es un gas ionizante que es la degradación del uranio, creo que era, ¿verdad? Que que liberan las rocas, el agua, las tierras, no naturalmente. No tiene olor, no se ve a simple vista. Se suelen haber en los sótanos de las casas donde no hay contacto con el ambiente, con el aire. Sí, por eso lo que también hay que ver si es que no es por eso la causa de radón. Y por la mala nutrición. Sí, lo que no ventilan, ¿verdad? Por ejemplo, suelen tener radón. Ya hay así maquinaria que detectan el radón, pero acá en Paraguay pero yo nunca he visto, ¿verdad? Sí, pero es la segunda causa de neoplasia, por ejemplo, es muy importante por eso el radón. Y la mala nutrición. La mala nutrición sería esos pacientes que consumen. Sí, que hay muchos sótanos que se vio muchísimo el radón, ¿verdad? Bueno, y la mala nutrición, los pacientes que consumen menos vegetales y frutas y verduras. ¿Será que la pila otra vez? ¿Otra vez? Isso aí quando a filha é menina. A senhora está gastando uma bateria, meu Deus. Porque la semana pasada era que yo cambié, ¿verdad? En esta clase me dijeron. É um sinal que diminuiu os conteúdos da prova. Y la mala nutrición que yo le dije a la gente que come poca fruta y verdura por la disminución de los oxidantes, por ejemplo, ¿verdad? Y las neumopatías previas, recuerden ser los pacientes EPOC, pero en nuestro medio más los que tienen tuberculosis dejan una cicatriz pulmonar y eso favorece las mutaciones malignas también, ¿verdad? Así que le dije el radón. Los factores genéticos que también tienen predisposición, por ejemplo, en familiares de primer grado, papá, hijo, hermanos, ¿verdad? 3 veces mayor tiene riesgo. Y las mutaciones hereditarias, el gen RB y P53, lo que se vio que es lo que más frecuente se ve, y las mutaciones conductoras. Van a ver que en el tratamiento, estas mutaciones conductoras, ahora de todo medicina ya es biomolecular, ¿verdad? Si ustedes ven ahora todo es biomolecular. Van a ver que en el tratamiento, las mutaciones conductoras, que les voy a mostrarles más adelante, son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el que más se ve es de EGFR, la ALK y el NRG1, lo que más se ve. Pero más adelante les voy a estar hablando otra vez de eso. Pero son mutaciones que se presentan en el cáncer neoplásico del pulmón, ¿verdad? La neoplasia del pulmón. Y le dividí los factores modificables y no modificables para intentar no tener una exposición a ellos, que sería el consumo de tabaco. Como les dije, hay que suspender a todos los que tienen consumición de tabaco, hay que orientarles para dejar el tabaquismo. Ocupacionales, por lo menos que se pongan las protecciones debidas para el trabajo. Exposición al radón, por lo menos que sea ventilable el lugar donde está, que no sea muy cerrado, por ejemplo como los sótanos. Y la alimentación, ¿verdad? Que hay que inducirle para que consuma más vegetales y frutas. Y lo que no son modificables serían las hereditarias, radiación previa, neumopatía previa y polución ambiental. Como les dije, este es un gráfico que quité, va por orden de frecuencia. Primero es el tabaquismo, segundo el radón, tercero sería la asbestosis, 4 sería la consumición pasiva. Funcionó otra vez, así que voy a dejar. Sí, por cualquier cosa. Tercero sería exposición pasiva al tabaco, que tiene 20 a 30% también de riesgo de padecer cáncer en el futuro. La genética, patologías pulmonares, otras patologías pulmonares y radiación, ¿verdad? Que serían por orden. Tenemos que clasificar el cáncer del pulmón, el más grande, la clasificación, lo que siempre nosotros conocemos, es el macrocit, células grandes y células pequeñas, ¿verdad? Oxal y todo más. Pero recuérdense que hay millones de clasificación que yo no les voy a tocar, pero hay millones como para que sepan. Vamos por los más comunes y por lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace esta clasificación? Por biopsia, ¿verdad? Por anatomía patológica. Primeramente ve y te va a decir el patólogo si es macrocítica o microcítica. Después te va a hacer una tinción
Va a usar unas cuantas tinciones y te van a clasificar entre los macrocíticos o no microcíticos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y después te van a hacer la inmunohistoquímica, que le voy a hablar de más adelante. Bueno, una vez que diferenciamos el microcítico y no microcítico, entre los no microcíticos vemos primero el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y carcinoma macrocítico. Como podemos ver, el más prevalente, las no microcíticas, sería la macrocítica, ¿verdad? El más prevalente es del 85% y la microcítica en 15%. Y de entre las macrocíticas, el que más predomina es el adenocarcinoma en 40%, carcinoma epidermoide o escamoso por 25%, y el macrocítico que sería 20% y otros subtipos, bueno, y 15% y los otros subtipos que corresponden al 20%, que como le dije no vamos a tocar esos otros, ¿verdad? Antes. Professora, respira um pouco mais devagar, despacio. Bueno, Não, mas é porque se tá no bueno, en fin. Pero ahora, por ejemplo, se ve que el adenocarcinoma es más frecuente, ¿verdad? Pero si recuerdan, en los años 90 era mucho más frecuente el escamoso epidermoide, por ejemplo, porque está asociado al tabaquismo, ¿verdad? Como se vio que cambiaron los componentes del tabaco, la gente dejó de fumar, hay más mutaciones genéticas, se vio que el adenocarcinoma ahora es el más prevalente. El porcentaje después le vamos a mostrarle en otra tabla, que está más completo, no le voy a tocarle en esta. Acá le hice una división de los 4 cánceres que nosotros vamos a hablar, donde se ve y los más frecuentes, ¿verdad? Como dijimos, el adenocarcinoma es más frecuente, pero los que están asociados al tabaquismo, los que fumaron, se ve más el epidermoide y el microcítico, que son los más agresivos, que sería el microcítico el más agresivo. Vamos por la localización. El epidermoide, que es asociado al tabaco, surge en bronquio lobar o segmento del bronquio, ¿verdad? Como ven, es más central la localización y suelen cavitar 10 a 20%, suelen cavitar el epidermoide y la inmunohistoquímica, la coloración que se usa para anatomía patológica para decir que epidermoide es el P40 y el P63. Eso es lo que se usa, ¿verdad? Para decir que es epidermoide. El microcítico, que también es de central y puede tener una proliferación endobronquial, como ven en la imagen, también está asociado al tabaquismo, contiene nódulas neurosecretoras, así que producen hormonas, ¿verdad? Por eso está asociado más al síndrome paraneoplásico, por ejemplo, como Cushing o CID, ¿verdad? Tiene el peor pronóstico. Cuando uno agarra y diagnostica las células pequeñas, ya está bastante metastásico, por eso es el más agresivo y el peor pronóstico. El microcítico, el peor de todos. Y para la tinción, para diferenciar la inmunohistoquímica, lo que se utiliza y sale positivo es la sinaptofisina y la homogranina A. Eso es lo que se utiliza para la tinción, ¿verdad? Y el adenocarcinoma, que es lo que nosotros solemos ver, es más periférico, como ven, es más pequeño y es más periférico la ubicación. Es más prevalente en mujeres que no fuman, eso es lo que dice, pero también puede verse en otros pacientes, ¿verdad? Es de crecimiento lento, suele ser solitario, ¿verdad? Y no cavitan tanto y suelen causar más patologías pleurales. Como es periférico, afecta más la pleura, así que da derrame, atelectasia y todo más. Y en la inmunohistoquímica lo que se ve es con la tinción TTF1 y NAP-A. El macrocítico, por ejemplo, también da para ver que es en la periferia, ¿verdad? Se hace por diagnóstico de exclusión. ¿Cómo se hace esa exclusión? Cuando uno hace la anatomía patológica y hace la inmunohistoquímica, se hace por estas tinciones que yo le dije anteriormente. Y si esas tinciones no colorean el tejido, por descarte es macrocítico. Es porque no colorea, por eso se denomina macrocítico. Son de crecimiento extremadamente rápido y tienden a extenderse a extratorácico. Suelen ser metástasis, ¿verdad?
Como le dije, es por diagnóstico de descarte lo que se hace. El cuadro clínico inicialmente es asintomático, o por eso cuando los pacientes, cuando tienen síntomas ya está avanzado, eso es lo que significa en el cáncer del pulmón, ¿verdad? Y va a depender de la localización del tumor, si es central o periférico, va a depender de los síntomas por contigüidad y va a depender si hacen metástasis a distancia, va a causar síntomas en los órganos que hizo metástasis, y depende de los síndromes paraneoplásicos, depende de la hormona que produce, ¿verdad? Por la localización del tumor, podemos decir que si es central, vamos a ver que puede presentar tos, hemóptisis y atelectasia obstructiva. ¿Cómo vamos a saber si es central? Los pacientes que los sometemos a una fibrobroncoscopía y vemos estas imágenes. Por eso va a causar tos, porque va a ser una irritación de la mucosa, puede sangrar eso porque puede estar ulcerado esto, por eso son las sintomatologías, ¿verdad? Si está muy obstruido o si está más, obstruye más, puede causar disnea también, ¿verdad? Así que depende del tamaño y de la localización. Y si es periférico, como le dije, el adenocarcinoma o el macrocítico, que más periférico suele afectar a la pleura o la caja torácica, puede causar dolor pleurítico, un derrame pleural, si es que va a hacer una metástasis a pleura, que la mayoría de las veces, ¿verdad? Y puede también, dependiendo del nódulo pulmonar, ¿verdad?, causar disnea restrictiva, porque imagínense, hay un tumor, disminuye la capacidad pulmonar y hace una disnea restrictiva. Esto sería otra imagen. ¿Ven cómo es todo el bronquio? Es feo. Esto suele ser en epidermoide y también en microcítica, que son más centrales, ¿verdad? Lo que se va a ver. El adenocarcinoma, y eso es más periférico, que vas a ver más seguramente en la tomografía o en la radiografía. Por ejemplo, esta tomografía que se ve acá, ¿verdad? Y síntomas por contigüidad, por ejemplo, puede causar disfagia. Si el tumor comprime el esófago, por ejemplo, puede causar disfagia. Disnea obstructiva, como le dije, depende del grado de obstrucción, puede causar disnea. Ronquera, si es que compromete el nervio laríngeo recurrente, puede causar parálisis hemidiafragmático si es que afecta el nervio frénico. Taponamiento cardíaco, si es que compromete también el pericardio, ¿verdad? También puede causar taponamiento cardíaco. Síndrome de la vena cava superior, cuando comprime la vena cava superior, suele producir el síndrome de la vena cava superior, que sería, va a ser una pletora, la cara bien rojo, edema facial, ¿verdad? Tatito edematizado, suele haber cefalea y suele haber circulación colateral. Dependiendo del grado y de la cronicidad, suele causar ¿cómo se dice?, la circulación colateral de los pacientes. ¿Qué sería eso, verdad? Una compresión del lado derecho, ¿verdad? Porque es la vena cava superior, un tumor que está superior, y al lado derecho, lo que suele causar la vena cava superior, síndrome de la vena cava. Y el síndrome de Pankos, que vemos que se presenta por dolor en el hombro, en el brazo ipsilateral. Ahora acabó. Último suspiro. Dá mais um aí, eu acho. Foi. Parece, ¿no? ¿Verdad? Guerreiro. Bueno, Tá y letárgico. Quantos anos de natação a senhora fez? ¿cómo? Quantos anos de natação a senhora fez? Não vou falar. Nunca falou. No, yo me hice mi espirometría, estaba bien mi espirometría. Bueno, la clínica que vemos del síndrome de Pankos es dolor en el hombro ipsilateral, que sería del lado derecho, ¿verdad? Va toda la región, también la región escapular, puede estar asociado con el síndrome de Horner, que le voy a hablar en el siguiente, debilidad y atrofia del músculo de la mano ipsilateral. Puede haber hormigueo, eso también. ¿Por qué se produce eso? Es un tumor que se produce en el surco superior, en la primera segunda costilla, que comprime la parte de C8, los nervios C8 y T1, ¿verdad? Por eso causa esos síntomas.
Y como les dije, puede estar asociado con el síndrome de Horner. Acá se ve, por ejemplo, este es el tumorcito. ¿Ves? Bueno, un tumor que causa el síndrome de Pankos, ¿verdad? A maior causa de câncer de pulmão, por exemplo, nas pessoas que têm adenocarcinoma, que não são fumantes, é qual? Genética. Suele ser la mutación genética también. O ocupacional. Depende del riesgo. Por eso no todo va a ser tabaquismo. Puede ser cualquier otra de las causas también, pero genética es más asociada a adenocarcinoma. Então, nos fumantes, mais tabaquismo, e os que não são fumantes, mais causa genética. Más causa genética, pero ocupacional también. Pero como segunda causa el radón. Ve que el genético también puede ser, pero en primer mundo el radón, pero genético más asociado a adenocarcinoma. Como les dije, el síndrome de Pankos, que es el tumor en el vértice pulmonar derecho, puede estar asociado con el síndrome de Horner. ¿Qué sería ese síndrome de Horner? Sería la compresión o afectación del nervio del ganglio estrellado, ¿verdad? ¿Qué sería el ganglio estrellado? Una cadena simpática. Como está comprimido, la cadena simpática predomina el parasimpático. Entonces causa los síntomas parasimpáticos, que sería enoftalmo, miosis, anhidrosis, ¿verdad? Hay otro síndrome que se llama Forfur du Petit, perdón, por mi pronunciación, que se suele ver al inicio de los síntomas, que es totalmente lo contrario que el síndrome de Horner, porque ahí está afectado la parte, estimula la activación simpática. Así es que en vez de enoftalmo hay exoftalmo, hay midriasis, hay hiperhidrosis. También se puede ver que es Forfur du Petit, ¿verdad? Forfur du Petit, perdón. Para mostrarle más o menos cuál sería el ganglio estrellado, sería este sería la cadena simpática y eso sería la cadena, el ganglio estrellado, y comprime eso, por eso causa los síndromes, ¿verdad? Y los síndromes sistémicos, por ejemplo, varían dependiendo si es metastásico o si es por paraneoplásico. Si hablamos de metástasis, el que más se ve es en el hígado, ¿verdad? Y el que más hace metástasis en el hígado es el microcítico. ¿Cómo podemos ver la metástasis del hígado? A veces solo pueden tener alterados las transaminasas, que sería elevación de GPT, GOT, gamma GT, ¿verdad? También puede estar aumentada la fosfatasa alcalina. También puede dar una hepatomegalia dolorosa en esos pacientes, pues hay que evaluar, ¿verdad? Si es que no tiene, con una tomografía, si no hizo metástasis en el hígado. ¿Qué significa ese mayor de 50? Mayor del 50% hace metástasis, es más frecuente. El 50% hace metástasis. Y las suprarrenales. Las suprarrenales se vio que es el lugar que también hace mucha metástasis, pero no causan síntomas. ¿Por qué no causan síntomas? Porque suprarrenal hay dos, ¿verdad? Y suelen afectar unilateral nomás. Si está afectado las dos suprarrenales, en mayor al 90%, sí suelen causar los síntomas, ¿verdad? Que serían la hipercalcemia, hipofosfatemia también que puede dar. Y en el hueso, ¿cómo podemos ver en el hueso? Suele dar periostitis, lo que suelen ver, dolor óseo, lo que se suele ver también. Infiltrado en los cuerpos vertebrales, puede haber fracturas patológicas, por eso también hay que ver, ¿verdad? Y además, como le puse, es más prevalente en el microcítico, estos dos, y también el hígado se ve también más en el microcítico. En el sistema nervioso central también suele causar mucha metástasis a nivel central, así que a ver si causa hemiparesia, si causa alteración del sensorio, convulsiones. En esos pacientes hay que pedirle también una resonancia o una tomografía de cráneo, ¿verdad? Y en las médulas óseas, cuando hay infiltración de la médula ósea, causan las citopenias, ¿verdad? Por ejemplo, la anemia. La anemia que te puede dar fragilidad, digna, dependiendo del grado de la anemia. Y leucopenia también se suele ver y está asociado a infecciones. Los pacientes suelen hacer infecciones a repeticiones por la leucopenia, y por la plaquetopenia pueden causar sangrados también, ¿verdad?
Y el pulmón le puse cuando causa alteración del otro lado del pulmón, cuando afecta ya al otro lado del pulmón, también por metástasis, ¿verdad? Y el síndrome paraneoplásico. Lo que más vemos del síndrome paraneoplásico, como le dije, es el microcítico, porque el microcítico entra entre las clasificaciones de los tumores neuroendocrinos, ¿verdad? Entonces lo que más vemos del microcítico es lo que se puede ver, el CID, que es una hiponatremia dilucional. El paciente tiene una hiponatremia hipotónica y una concentración muy concentrada en la orina. Se suele ver en estos pacientes, ¿verdad? Y si está muy afectado, si causa una hiponatremia significativa, puede causar alteración del sensorio. Y en esos pacientes hay que tratar con solución salina hipertónica y darle furosemida, porque recuérdense que ellos están euvolémicos, ellos están normovolémicos y hay que hacer una restricción hídrica en esos pacientes. Así es que cuando vos le vas a corregir ese sodio, uno le da la hipertónica y le da una furosemida, por ejemplo, para que no se sobrecargue, ¿verdad? Otro sería el síndrome de Cushing, cuando secreta ACTH, puede causar los síntomas del Cushing, que puede ser hipertensión, hipopotasemia, debilidad. Si es muy crónico, puede causar todo ese fascia cushingoide, ¿verdad? Y también puede causar el Ehlers-Danlos, que es un subtipo de la miastenia gravis, que el paciente tiene debilidad de los músculos proximales, por ejemplo, ¿verdad? La diferencia entre la miastenia gravis es que él se recupera cuando lo hace más movimiento, va recuperando, ¿verdad? Y la miastenia no, cada vez se queda más débil. También porque produce anticuerpos directos para el canal del calcio, también suele producir. Y la ceguera, porque también hay tumores que producen anticuerpos contra la retina, entonces causa ceguera, ¿verdad? Y en el epidermoide lo que solemos ver es el más frecuente de los paraneoplásicos, es el hiperparatiroidismo, porque produce un péptido parecido al PTH y causa los síntomas, los mismos síntomas, que puede ser hipercalcemia, hipofosfatemia, porque ellos estimulan la actividad osteoclástica, por ejemplo, ¿verdad? Y dependiendo del grado también hay que tratar eso. Y el adenocarcinoma, lo que más se suele ver de los síndromes paraneoplásicos es la osteoartropatía pulmonar hipertrófica. Tiene el famoso periostitis, ¿verdad? Que se ve por la radiografía, ustedes ven que tiene periostitis, y el único tratamiento que se le puede hacer a esos pacientes es extracción completa del tumor, porque recuérdense que es una metástasis, ¿verdad? Por eso hay que quitarle totalmente el tumor óseo. Y en los pacientes que no da, por ejemplo, esos pacientes paliativos, se les trata con AINES. Y en el macrocítico lo que más se ve es la ginecomastia, porque hay tumores que producen GH, ¿verdad? Por eso también puede causar la ginecomastia. Estos son los síndromes paraneoplásicos divididos en lo que más se ve en cada neoplasia. Aquele caso clínico lá foi totalmente Seguramente. contrário, porque tinha ginecomastia Sí, por eso no siempre es así, ¿verdad? Porque tenía e ginecomastia era en el paciente. macrocítico. Ginecomastia é sugestível de macrocítico. Aí ele fumava que é sugestivo do outro. Que E iba a aí, no ser fim ele teve adenocarcinoma. por eso no siempre es 100, en medicina nunca es. Aí tem o adenocarcinoma que dá mais em mulher não fumante. Por eso nunca es 100% en la medicina, nunca sabe lo que uno puede tener, ¿verdad? Pero era adenocarcinoma, aunque todo el mundo nos quedamos así, no va a ser, pero era adenocarcinoma. Yo quité el Harrison, este cuadro donde te dicen cuadro clínico sugestivo de metástasis, ¿verdad? Que más o menos va con lo que le comenté. Puede ser una manifestación constitucional, pérdida de peso mayor a 4.5. Recuérdense que cuando tiene pérdida de peso ya es una enfermedad avanzada, de malísimo pronóstico ya cuando pierde peso. También dolor musculoesquelética, si es que tiene afectación del metástasis en el hueso. Sistema nervioso, como les puede dar cefalea, síncopes, convulsiones, debilidad, extremidades y cambio del estado mental, ¿verdad? También puede haber signos que puede ser linfadenopatía, puede ser ronquera, dolor, hepatomegalia dolorosa, signos neurológicos focales, papiledema por fondo de ojo,
Y también masa en tejidos blandos, las metástasis. Si vos haces una tomografía y vos ves en hígado o en la suprarrenal, vos ves esas masas, ¿verdad? Y en el laboratorio puede haber un hematocrito disminuido, menor a 40, menor a 35 mujeres y concentraciones altas de fosfatasa alcalina. ¿En qué va a estar aumentada la fosfatasa alcalina? En los pacientes que tienen metástasis ósea. Recuérdense que en la metástasis ósea suele causar fosfatasa elevada y calcio también elevado. El diagnóstico, ¿para qué uno tiene que diagnosticar para poder hacer la estadificación? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, una vez que vos hiciste el diagnóstico por anatomía patológica que te dice es adenocarcinoma o un microcítico, vos tenés que hacer la estadificación. ¿Para qué tenés que hacer la estadificación? Para saber el tratamiento y seguimiento del paciente, ¿verdad? Como ahí dice, no se debe hacer un diagnóstico de cáncer de pulmón, sí, una patología definitiva, sí o sí, anatomía patológica primero para decir este es un cáncer de pulmón. Como mínimo, esto explica seleccionar un sitio de biopsia y obtener una muestra adecuada para el examen, microscopio y también para hacer la inmunohistoquímica. Por eso tiene que ser una buena muestra y por lo menos se tienen que quitar 3 muestras, lo que dice, ¿verdad? Y también en esa muestra también se tienen que hacer los estudios genéticos, las mutaciones, ¿verdad? ¿Y cómo yo hago esa biopsia? Bueno, voy a cambiar nomás, ahora no hay cómo. Bueno, lo que dice es cómo entonces vamos a tomar esa biopsia. Puede ser de varias formas y dependiendo de la localización también, ¿verdad? Por ejemplo, si es tumor central, podemos hacer una biopsia brónquica o transbrónquica por fibrobroncoscopía, ¿verdad? Podemos tomar si es central. Sí, puede ser también guiada por aguja, por TAC, que por PAF, ¿verdad? Por la aguja fina. También se puede hacer por ecografía endobronquial. También puede ser guiado por videotoracoscopía. Y otro puede ser toma de biopsia de las metástasis, por ejemplo, si tienen en linfonodos, si tiene hepático, también se puede quitar biopsia de esas metástasis. Toracocentesis y biopsia de pleura. La mayoría de los pacientes a veces no se suele ver un tumor así específico o es difícil quitar una biopsia del tumor dependiendo de la localización. Lo que hace es el neumólogo o el cirujano torácico es hacer una biopsia de pleura nomás también para ver si es que es maligno o no, ¿verdad? Nesse diagnóstico por metástase, ele vai sempre dar a célula do tumor original. Sí, ou ele suele pode ser. evoluir de um câncer tipo adenocarcinoma para epidermoide. No, Não evolui, né? No cambia. También se puede hacer las más agresivas, que sería por medianostomía, mediastinostomía, toracoscopía o toracostomía, que sería ya una cirugía, ¿verdad? Como les dije antes, lo más importante para que se tome esa biopsia es para hacer la histología, para saber si es microcítico o macrocítico, después para saber las subdivisiones, si es adenocarcinoma, epidermoide o no, y después para hacer la inmunohistoquímica y las mutaciones genéticas. ¿Para qué se hace la inmunohistoquímica? Permite realizar una mejor clasificación entre los diferentes subtipos histológicos de los no microcíticos para guiar las pruebas posteriores de mutaciones específicas y para informar la selección del tratamiento, porque te ayuda para después, para el tratamiento, la inmunohistoquímica y las mutaciones genéticas, como le dije. Por eso se hace esos estudios. Le comenté anteriormente cuáles son las inmunohistoquímicas que se testan en las anatomías patológicas. Si es primero para adenocarcinoma, es positivo para TTF1, inapsina A, CK7 y mucinicarni, perdón. Y es negativo para tiroglobulina, por ejemplo. Y si lo estás pensando en células escamosas, como le dije, es positivo para P40, P63, CK5, CK6
y de hemoglobina, ¿verdad? Y es negativo para el CK si es que, por ejemplo, que es positivo en adenocarcinoma. Por eso se diferencia. Y si es una microcítica, puede ser positivo para el TTF1, que es positivo también en adenocarcinoma. Alta tasa de proliferativa, que es 1567, el MIF1, y es variable, lo que puede ser positivo para uno o ambos, que será la cromogranina y la sinaptopicina, ¿verdad? Que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Y en la prueba de laboratorio que se usa anticuerpos para detectar ciertos antígenos, también se puede usar. Professora, essa aí é feita, essa de laboratório para anticorpos, anticorpos, é para só com a amostra, mas tem, Solo con la muestra. mas tem algum de sangue que é marcador específico para câncer de pulmão? Más adelante en el laboratorio le voy a decirle lo que más se suele usar. Sí, pero esta es la parte de anatomía patológica para el diagnóstico, lo que se suele usar, ¿verdad? Y estos son los tipos histológicos. Por ejemplo, este es del adenocarcinoma. Yo histología así tipo 0, ¿verdad? Pero este del escamoso, que se suele ver la queratinización, que es esto. Y de las pequeñas células, como ven, es mucho más desorganizado, muchísimas células pequeñas, ¿verdad? Esto se considera. Y lo que no son ninguno de los tres, cuando se prueba todo esto, se dice que es macrocítico. Y entre las mutaciones genéticas, si ustedes ven el Harrison, es una página entera solo se habla de genética. Bueno, la parte de biomolecular, que es un poco chato para mí también, ¿verdad? Pero en fin. Lo que más se ve en las mutaciones genéticas, como le dije, es este factor de crecimiento epitelial y la quinasa del linfoma anaplásico. Pero como ven, puede haber millones y millones, y si es que da, a todos se le tiene que probar las mutaciones genéticas, porque el tratamiento que sería el tratamiento target, que es dirigido, es de primera línea para todo tipo de cáncer del pulmón, pero sí o sí tiene que tener la mutación genética. Que en Paraguay yo todavía nunca he visto que se hizo tratamiento target, por ejemplo. Pero si ustedes leen las nuevas guías de cáncer, todo ya es tratamiento dirigido, que sería el target, ¿verdad? Que dependen de estas mutaciones. El screening. ¿Cómo se hace el screening de los pacientes que con sospecha que o tienen alto riesgo o en quiénes se hace ese screening, ¿verdad? Se le hace a todos los pacientes de 55 a 80 años que tienen carga tabáquica mayor a 30 paquetes año, que sean fumadores actuales o aquellos que han dejado de fumar dentro de los 15 años, por ejemplo, ¿verdad? Posterior. Y que tengan buen estado general, porque esos pacientes que ya está bastante complicado para que les hacemos screening y someterle cada tanto a una tomografía, ¿verdad? ¿Y con qué se hace el screening? Se hace con la tomografía helicoidal de dosis baja. Se utiliza 1/3 de la radiación normal que se suele utilizar, ¿verdad? Y es sin contraste, no hace falta que sea contrastado, y el screening se realiza anualmente. ¿Qué es lo malo del screening? Que nunca te dice hasta cuándo tenés que hacer. No te dice hasta 3 años, no te dice hasta cuándo tenés que hacer ese screening. Me imagino que hasta los 85 años, por ejemplo, no sé, depende de la probabilidad de los pacientes, pero no te dice hasta cuándo tenés que hacer ese screening de los pacientes. Solo se dice que se tiene que hacer anualmente. Es lo que indica la New England, ¿verdad? Acá están los estudios complementarios que se suelen pedir, que sería la analítica laboratorial, los laboratorios comunes que se suele pedir, hemograma, función renal, hepatograma para ver si es que no hay metástasis, también ya se puede ver, fosfatasa alcalina y calcio para ver si hay metástasis óseo, también ya te va a ser un indicador, electrolitos, para ver si no hay una alteración hidroelectrolítica por CIHAT, por ejemplo, ¿verdad? También se suele pedir coagulograma para ver si es una penía o algo así. Marcadores tumorales, es lo que más dice en las guías, es el cifra 21.1 y enolasa específica de neurona NSE. Pero en nuestro medio, recuérdense que no hay eso, se pide más el CA y el CA 19.9. Es lo que más nosotros pedimos en los hospitales, porque este no hay en los hospitales, son más específicos. Pero el CA y el CA 19.9 es lo que más se pide.
Y la citología de esputo, como me preguntó la compañera, es si es que está presente, es especificidad del 100%, pero el 60-70% nomás están positivos, ¿verdad? Y sí o sí se debe tomar 3 muestras. Y el citoquímico del derrame pleural, porque la mayoría de los adenocarcinomas, que es más frecuente, suelen causar derrame pleural por la afectación de la pleura, y en eso se ven exudados y es sanguinolento. Van a verlo, un paciente que cada rato presenta derrame, vos le quita, produce otra vez, sanguinolento, manda estudio citoquímico y tiene células malignas, ¿verdad? En ese caso, biopsia tiene que hacer. Y las imágenes que tienen que pedirles puede ser radiografía de tórax, el principal, ¿verdad? Lo que uno le pide primero. Después sería una TAC contrastada para ver si hay metástasis o para ver mejor el parénquima pulmonar. La resonancia magnética de cráneo, porque como les dije, suelen causar muchas metástasis a nivel cerebral. Cintilografía ósea, los pacientes que tienen la periostititis, pero si es que el paciente se puede hacer el PET scan, se le realiza PET scan, nomás ya no se le hace falta que le hagan la cintilografía ósea, porque en el PET scan ya se va a ver, ¿verdad? Bueno, estas serían las imágenes. Cómo se ve en la radiografía, un nódulo solitario. En la tomografía, ¿ve? Esa adenocarcinoma. Puede ser, porque es periférico, ¿verdad? Es chiquitito, adenocarcinoma aparece. Y estos son los PET scan que captan las células malignas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la estadificación. ¿Qué se ve en la estadificación? Si ustedes se recuerdan, la estadificación así, el área, ¿verdad? Ven primeramente el tamaño y la localización del tumor. 2, de la M, que sería la afectación del ganglio linfático, y después la M, que sería la diseminación o metástasis. Dependiendo de eso, voy a clasificar el estadio clínico, del pronóstico y el tratamiento. Para eso se sirve el TNM. Y el TNM se usa más para la clasificación de los cánceres no microcíticos, porque los no microcíticos se clasifican de otra forma y de otro tratamiento otra vez, ¿verdad? Bueno, entonces vamos acá por la parte más chata. No le doy ¿cómo? Doutora, esse screening, ele é mais para preventivo? Preventivo. Para diagnosticar, porque cuando más antes de diagnosticar mejor, ¿verdad? Porque cuando diagnosticar con los síntomas ya es muy avanzado. Bueno, entonces vamos por la clasificación de T entonces. La TX sería el tumor que no se puede evaluar y el T0 sería sin evidencia del tumor, ¿verdad? Que serían los carcinomas in situ. Y después se clasifican T1, T2, T3 y T4. Y el T2, el T1 y el T2 que se dividen otra vez. Vamos por la clasificación entonces. El T1 sería el adenocarcinoma mínimamente invasivo, que varía, para que vean cómo son quisquillosos, que clasifican de 1 centímetro a 1 centímetro, ¿verdad? Bueno, el T1A sería menor a 1 centímetro en su mayor dimensión, que sea lateral o vertical, ¿verdad? Que sea menor a 1 centímetro. El 1B sería de mayor a 1, pero menor que 2. El T1C sería el tumor que es mayor a 2, pero menor a 3. Y el T2 sería todo tumor que sería mayor a 3 centímetros, pero menor que 5 centímetros. Y puede tener cualquiera de las otras características que dice, afecta al bronco principal, pero no afecta a la carina. Si afecta a la carina ya es 3. Invade la pleura visceral, también el T2, asociación con atelectasia, neumonitis obstructiva, que se extiende en ganglio regional o iliar, ¿verdad? También se considera T2. ¿Y qué sería el T2A y el T2B entonces? T2A es mayor a 3 pero menor a 4 y T2B es mayor a 4 pero menor que 5. Cambió, este cambió en el 2018, creo que cambiaron esta clasificación. Bueno, porque antes era mucho más simple, creo que era más 2 por ahí no era, pero bueno, ahora le abrieron más. El T3 va el tumor que es mayor a 5 centímetros, pero es menor que 7 centímetros y está asociado con nódulos tumorales separados en el mismo lóbulo que el tumor primario. Así que puede coexistir otro nódulo en el mismo lado del pulmón
También puede estar afectada la pared torácica, como incluir tumores de la pleura, surcos superiores, nervio frénico y pericardio parietal. Eso sería el D3. Então aquele de compost ele é um D3. D3. Deu para entender. Después le vamos a ver la imagen. Creo que la imagen es más. La T4 sería todo tumor mayor a 7 centímetros en su diámetro mayor, que sea longitudinal o vertical, ¿verdad? Asociado con nódulos tumorales o separados, ipsilateral, diferente al lado tumor, así que puede existir en el mismo lado o en el otro lado del tumor, eso es lo que, del pulmón, eso es lo que quiere decir. Invade cualquier de las otras estructuras, que sería diafragma, mediastino, corazón, grandes brazos, tráquea, todo lo que penetra en otros ya es T4. ¿Qué sería esto, verdad? De menor a 1 centímetro, de menor a 1 a 3, que sería T1C, sería mayor a 2, pero menor a 3, y se ve T2, que se puede afectar el bronquio principal, como digo, y el T2A sería mayor a 3, pero menor a 4, y así, el otro por su tamaño también. Por la imagen yo creo que es un poco más fácil de entender, ¿verdad? Este, que sería el T3, ¿verdad? Que puede invadir el mismo lado del pulmón, puede afectar la caja torácica o el pericardio, o puede consistir otra en el mismo lado del pulmón, por otro lado. Y el otro que ya sería en el que puede afectar el otro lado del pulmón, puede afectar los mediastinos y el diafragma. Y la N entonces, ¿qué sería la N? Los ganglios linfáticos, el X que no se puede evaluar, N0 sin afectación, y el N1 dice metástasis en ganglio ipsilateral, peribronquial y los ilios ipsilateral y ganglios intrapulmonares. Lo que sí que afecta al ganglio del mismo lado, ¿verdad? Solo esa parte del ilio. Y el N2 sería metástasis en ganglio linfático, mediastínico, ipsilateral y subcarinales. Eso sería el N2. Y el N3 el que afecta al otro lado. El N es más fácil. El M0 que no hay metástasis, M1 metástasis a distancia y se divide otra vez A, D y C. A serían nódulos tumorales separados en el lóbulo contralateral del tumor con nódulos de la pleura o pericardio o derrame pleural. Y el M1B que sería extratorácica única y el M1C que sería múltiples metástasis extratorácicas. ¿Qué sería más o menos eso, ven? El N1 que sería afecta solo la parte ipsilateral, el otro puede afectar ipsilateral y la parte ya mediastínica, el otro bilateral ya, ¿no? Y también subcarinales. Isso aí a gente vê na tomografia. Sí, bueno, en la tomografía va a ver agrandados los nódulos. Y este sería el N3, ¿verdad? Que sería el N1 que hay solo un local, el 2 que sería solo a un lado y el 3 que ya sale, bueno, el 2 sería metástasis extratorácica única y el C sería ya múltiples. Y la estadificación, esta tabla que yo no le voy a más o menos pedir para que se memoricen porque es tener que asociar para saber cuál es, ¿verdad? Entre los tres, del DNE. Lo que yo creo que sepan es que los tumores resecables, lo que es el tratamiento curativo, se puede hacer en estadio 1 y 2, ¿verdad? Que sería 1 y 2 más 2 veces, ¿verdad? También se puede resecar en T1, T2 y T3. El que ya no se puede, o ya es poco común para resecar, es el T4 y N0. El N1 y N2 hay que ver, evaluar los ganglios. Y en el síndrome de Pankov también que se puede hacer primero una quimio-radioterapia y después se hace una cirugía, ¿verdad? Esta sería la estadística de la sobrevida. Como ven, la mayoría nosotros diagnosticamos de 3A para abajo y vean la sobrevida en 5 años cuánto es. Es decir que el 4 es 0%, así que uno nunca está vivo si hay que estar en estadio 4B, por ejemplo, ¿verdad? Por eso lo que se quiere que se haga el screening para poder diagnosticar en estos estadios, porque ven, tiene 92% de sobrevida en 5 años, el 1A2 tiene 83% y así se va disminuyendo. Por eso lo que es muy importante el screening, ¿verdad? Primero se disminuye el tamaño del tumor con quimio radio y después se hace cirugía.
La evaluación mediastínica. ¿Para qué se hace la evaluación mediastínica? Para ver si el paciente está predispuesto para realizar la cirugía, ¿verdad? Es una evaluación de los ganglios linfáticos mediastínicos. La ausencia de la afectación tumoral de los ganglios linfáticos mediastínicos sigue siendo uno de los factores más importantes para la selección del paciente para la intervención quirúrgica. Entonces hay que ver si está afectado o no los ganglios para decir, este paciente puede llegar a una cirugía, este paciente ya se va para quimio-radioterapia, ¿verdad? Las opciones que se utilizan para realizar la evaluación mediastínica ante la cirugía son las mediastinoscopía y la ecografía bronquial endoscópica, y se toma una muestra y se lleva a anatomía patológica para ver si está afectado. Si es negativo, el paciente puede someterse a una cirugía. Si está afectado, se va para una quimio-radioterapia definitiva, por ejemplo. Por eso es muy importante primero, antes de la cirugía, evaluar también los ganglios linfáticos. Y después vamos a entrar para el tratamiento, pero voy a parar un ratito y después seguimos, ¿sí? Porque el tratamiento es más